Buen día, a ver, agregar el título y la invitada y apretar la persona. A ver, buen día, buen sábado. Vamos a esperar unos minutitos para iniciar este vivo. A ver. Hola, Vale. Ahí se van sumando. Esperemos que la tecnología juegue a favor. Es la primera vez que estamos haciendo un vivo. ¿Vos, Vale, me estás escuchando? A ver, me está diciendo que Mariana no se puede unir. Voy a intentar Mariana de vuelta. A ver. A ver, Mariana, ahí te estoy invitando a unirte. Fíjate, te va a llegar una solicitud. Todavía estamos igual en hora. A ver, Mariana, fíjate que te tiene que llegar una invitación mía para entrar al vivo. Hola, ahí se van sumando. Vamos a esperar a ver si... A ver. Hola, ahí se van sumando. A ver, Mariana, si logro... Si logro... No se puede unir, dice Mariana. A ver, voy a intentarlo, Mariana. A ver. Ahí está. A ver, ahí deberías entrar. Ahora sí, lo logramos, Mariana. Sí, lo logramos, André. Lo logramos y estamos re puntuales. Ahí se van Perfecto. sumando. A ver. Bien, bastante bien, ¿no? Bastante rápido. Bastante bien, sí. Bastante A bien. Ahí pesar se, de sábado a la mañana y acá estamos para hablar de este tema que bueno, que es interesante. sí, ahí vamos a esperar que se unan algunos más y vamos a arrancar. Dale. Ahí estamos. Bueno, yo te diría de ir arrancando. Antes que nada, me presento un poquito porque algunas personas me conocen, otras no. Bueno, mi nombre es Andrea Dower, soy psicóloga y como la mayoría sabe, les cuento que yo me dedico al tema de las adicciones hace muchísimos años y en principio pensé en abrir este espacio que decidí llamarlo charlas que nos acercan temas que nos preocupan, porque bueno, en el consultorio y en las instituciones, yo estoy en el hospital hace muchísimos años en el Centro de Salud Mental número 1 y tengo una asociación civil, Grupo 10, que trabajamos con todas las problemáticas de consumo y todo el tema de las adicciones. Y se me ocurrió abrir este espacio porque en general a los profesionales nos llaman y nos convocan cuando ya son situaciones límites, situaciones de riesgo de vida, y mi intención siempre es poder pensar estas problemáticas y poder poner el foco en todo lo que es la prevención.
Entonces me parece súper interesante poder visibilizar todo el tema de las adicciones, que creo que es algo que nos atraviesa a todos como sociedad, y abrirlo al público en general. Este último año con el tema de la pandemia, y ahí es donde voy a ir a decir por qué elegí empezar por el tema de adicción y alimentación, porque creo que el tema de la alimentación fue una de las patologías que más aparecieron en las consultas durante el año de la pandemia, ¿sí? Entonces, bueno, en principio es esto, espero que aprovechar este espacio, voy a ir convocando en este ciclo de charlas a profesionales y a especialistas en las distintas temáticas con respecto a las adicciones. Y también pensaba en esto, ¿no? Muchas veces se denomina y se estigmatiza como adicción algo que aún no lo es. Así como dejar pasar por alto una adicción y no poder consultar puede traer, es grave, digamos, también es grave estigmatizar como adicción algo que no lo es. Entonces, una de las preguntas que van a ir surgiendo hoy, Mariana, ahora te voy a presentar, es ¿a qué podemos llamar adicción y qué no es una adicción? Pero sí hay que estar alerta y alertas a los signos que hacen digamos, que prendamos la luz amarilla, ¿no? Como para poder detectar situaciones para evitar que se genere una adicción a largo plazo, ¿sí? Entonces, aprovecho ahora que sí, ya se fueron sumando más. Te voy a presentar Mariana. Dale. Mariana Sánchez Reulet, ella es nutricionista, es licenciada en nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA, es licenciada en química de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mariana también es instructora de mindfulness, forma parte del equipo de la Fundación Columbia y es miembro profesional de la ONG The Center for Mindfulness Eating. Mindful eating. Mindful eating. En realidad, cuando pensé a quién convocar, dije, este enfoque que vos usás, Mariana, en donde integrás el tema del mindfulness, a mí me parece súper interesante. Y en la charla vamos a ir intercambiando algunas cuestiones también en las diferencias con respecto a las adicciones a la alimentación y otro tipo de adicciones. Pero me parece que el mindfulness es una herramienta que hoy tenemos y que cada vez más va demostrando científicamente que tiene una intervención muy importante a la hora de trabajar con todo lo que tiene que ver con patologías adictivas. Así que bueno, ¿te parece arrancar, Mariana? Dale. También esto de abrir, como abrir el consultorio a la gente común que pueda hacer preguntas, ¿sí? Aprovechando el chat y aprovechando el tema de la virtualidad, que también es algo que nos acercó la pandemia, una de las cosas, de las pocas cosas a favor, así que la vamos a aprovechar. Dale, bueno, Mariana, gracias. Gracias, André, por la presentación y bueno, la verdad, un placer compartir esta charla con vos y con toda la gente que se está sumando. bueno, Mariana, ¿te parece empezar porque vos me cuentes un poquito y le cuentes al público que nos está escuchando qué es tener una adicción a la comida? ¿Qué sería una adicción a la comida? Mira, es algo que se está hablando bastante en la última década. Es algo que ha surgido de la mano del gran crecimiento de la epidemia de sobrepeso y obesidad a nivel mundial y también con el gran crecimiento, con el gran desarrollo de todos los estudios de neurociencias, de las neuroimágenes, que permitieron ver qué es lo que pasa en nuestro cerebro, ¿sí? Y de ahí se detectó que se activan en nuestro cerebro ante ciertos alimentos y en ciertas personas, no quiere decir que es algo generalizado para toda la población, las mismas áreas que se activan ante el consumo de sustancias adictivas, ¿sí? Entonces también se empezó a estudiar desde la composición de los alimentos que hay alimentos que generan también la misma respuesta en nuestro cerebro. ¿Y cuáles son esos alimentos? Los que se llaman hiperpalatables. La palatabilidad, que es un concepto que tiene que ver con el placer que nos provoca comer ciertos alimentos, es algo normal, ¿no? Que permite que, bueno, que comamos para mantenernos, inclusive en los animales también se habla de palatabilidad. Pero, ¿qué sucede? Con el desarrollo de la industria alimentaria, con el crecimiento de productos
ultraprocesados, que son aquellos que están listos para comer, que son súper ricos, que tienen envases súper atractivos, que tienen un montón de aditivos agregados para hacerlos más tentadores y adictivos. Y hay ciertos alimentos que provocan en nosotros una respuesta muy similar a las sustancias, las drogas, digamos, y sustancias adictivas. Yo pensaba, Mariana, escuchándote en relación a esto, digo, la diferencia también, una de las diferencias es que con las adicciones a sustancias por ahí psicoactivas, cocaína, otro tipo de drogas por ahí eh, legales, ¿no? Uno puede apostar a la abstinencia, la persona puede vivir sin eso. Ahora con la Claro. comida no podemos no No, vivir, estamos tenemos que expuestos. autorregularnos sí o sí, ¿no? Exactamente. Estamos hiperexpuestos a todo tipo de comida y la verdad que tenemos que comer para vivir, porque si no, no subsistimos. Entonces no es algo que se puede sacar, erradicar de la vida. También hay algo bueno, que está sucediendo y es que a veces el ciclo de, por ejemplo, en personas con problemas de sobrepeso, con obesidad, el ciclo de sobreconsumo, restricción, síndrome de abstinencia, vuelvo a consumir, todo lo que me prohíben me da más ganas de. Me dicen, no vas a poder comer en toda tu vida helado, porque el helado engorda. Esa como mentalidad de cultura de dieta restrictiva, lo que genera es más deseo por Claro, ese alimento. lo prohibido en general genera, ¿no?, más deseo, esto está sumamente Súper comprobado, estudiado, sí. súper Y, estudiado. es, y eso, por eso el circuito de dieta restrictiva, sobreconsumo, y todo lo que provoca emocionalmente, ¿no? El sentirse culpable, el sentirse que es una cuestión de fuerza de voluntad, es una carga muy grande que hace que comer sea como una cosa complicada, que nos provoca estrés, que nos hace infelices porque estamos como angustiados de, uy, no, si como esto engordo, si como aquello otro tiene más calorías, Sí. esto es malo. Me Entonces, parece, es, sí, perdóname que digo, me parece muy importante esto que planteas, porque por ahí la gente que no tiene este tipo de trastorno o esta dificultad, llamémosla, cree que pasa por una cuestión solo de la voluntad. Bueno, no sí, querés subir de peso, come menos. Y no es tan sencillo, ¿no? No pasa solo por la voluntad. Entonces me parece, exactamente. ¿no?, bajar esta información al público en general, me parece, ¿no? Porque la idea también es esta, al convocar a especialistas y profesionales, yo quiero bajar la información para que la gente común también lo entienda, ¿no? Entonces cuando las personas dicen, quiero pero no puedo, ahí es donde uno dice, bueno, acá hay una conducta de dependencia que hay que ver cómo hacemos para desarmar. Y cuando hablas de las dietas restrictivas, te pregunto, Mariana, ¿la palabra dieta es algo que vos usás? Mira, dieta en realidad se utiliza, bueno, dentro del campo mío, ¿no? De la alimentación, dieta se utiliza como patrón alimentario. Cuando nosotros hablamos de la dieta mediterránea, no estamos diciendo una restricción, estamos hablando del patrón alimentario del consumo de alimentos en los países del Mediterráneo, que ya que estamos, es una de las consideradas las más saludables del mundo. Pero cuando la vida cotidiana, cuando se habla de dieta, es sinónimo de restricción. Por eso yo cuido mucho cuando hablo de no decir dieta, porque la gente lo identifica con restricción, sufrir, comer solo lechuga, estas cosas así como muy fijas. Sí, y por ahí, Mariana, también transmitir esto, que cuando uno dice determinadas palabras, las palabras también despiertan emociones. Entonces, Totalmente. por ahí una persona que toda la vida vivió dieta, adelgaza, engorda, la palabra dieta ya le genera, ¿sí?, una emoción, le despierta una sensación y una emoción en el cuerpo que eso también, digamos, no suma, digamos, ¿no? Es como que hay que intentar desactivar determinadas palabras que disparan determinadas emociones, ¿no? Totalmente. Por eso a mí me gusta hablar de hábitos, me gusta hablar de el cambio en pequeños pasitos, ¿no? Y centrarse en una cosa que uno puede cambiar y que le da satisfacción el poder hacerlo y después seguimos avanzando.
Y bueno, y con respecto al tema este de alimentos y su paralelismo con ciertas drogas, existe un cuestionario, es como una escala que es de adicción, es un cuestionario de Yale Food Addiction Scale, que tiene que ver con esto y que se relaciona con el DSM-4, que establece el diagnóstico de el abuso de sustancias. Entonces, ahí, digamos, es cuando uno ve concretamente el paralelismo. ¿Sí? Pero no hay que volverse loca, ni que todo el mundo piensa, uy, yo debo tener adicción a la comida, yo debo tener... Porque tampoco es una cosa que está relacionado con un solo alimento, con un tipo de persona. Puede ser que lo que tengamos es un desequilibrio en general de la relación con la comida y no necesariamente sea una adicción. Sí, no es tan fácil, ¿no? Generar una adicción, No, obviamente. porque la gente, yo también digo, eh, esto que decía al principio, a veces es mucho más iatrogénico definir una persona como adicta cuando no lo es. Simplemente hay un desequilibrio, hay un trastorno que no llega a ser una adicción, ¿sí? A mí me gusta definir la adicción bajándolo a un lenguaje común, es cuando uno pierde la libertad sobre uno mismo, cuando uno tiene una decisión y no la puede sostener. Y el poder trabajar en la constancia, en la posibilidad de cumplir un hábito, en no irse a los extremos, ¿no? Está el que dice, bueno, empiezo el lunes y se come todo el Sí, domingo, ¿no? Entonces, claro. estas cuestiones extremas en general son signos que uno observa, ¿no? Pero que en realidad lo que hay que intentar es encontrar una regulación, ¿no? Que uno pueda encontrar un equilibrio, ni mucho ni poco. Y la clave está en lo que vos dijiste, ¿no? Esta capacidad de elegir. Uno recupera la libertad de elección cuando empieza a tener conciencia de cosas que le están sucediendo. Por ejemplo, respecto a la comida, ¿no? Y acá es donde interviene este enfoque de mindfulness, A ver, ¿no? contanos un poco, Que, eso me parece que muy bueno, interesante. bueno, mindfulness, por ahí hay gente que conoce o no, no es algo moderno ni es una moda de ahora. Mindfulness proviene del budismo, tiene 2500 años de antigüedad y en los últimos 30, 40 años empezó a entrar en distintas áreas de la medicina, de la nutrición, de la psicología, como una herramienta más con posibilidades de aplicarse a tratamientos para mejorar la calidad de vida, para mejorar las situaciones de dolor crónico, ciertos tipos de enfermedades, inclusive para la depresión. Y concretamente en la comida tiene que ver con mejorar esta relación con la comida, darnos cuenta de qué nos pasa en el momento de que elegimos comer, que estamos comiendo, después de comer, y tener en cuenta que somos seres integrales, donde no somos un estómago separado de la cabeza o separado de las emociones que sentimos. Todo nos influye. Y comer es parte de la vida, una parte súper natural y que en realidad deberíamos estar sintiendo placer mientras comemos. Y a veces lo que estamos sintiendo es culpa o no sentimos nada y solamente tragamos, ¿sí? Como una manera de tapar, de cubrir otras cosas que nos están Exacto. pasando. Y sin conciencia, ¿no? Sin conciencia del acto en Totalmente. sí, ¿no? Que el mindfulness lo que trae es justamente esto que decís, es plena conciencia del momento y del disfrute, ¿no? De poder uno Sí. estar presente en lo que está haciendo, ¿no? Pero el tema de la culpa es algo que yo creo que está muy instalado en nuestra sociedad. El tema, por lo menos en la Argentina, todo el tema de Sí. la alimentación, de los ideales de los cuerpos. En este último tiempo algo igualmente me parece que está modificándose, ¿no? Como ya no Sí, hay tan... de la mano del empoderamiento femenino, yo creo, ¿no? Que empezar a también decir, bueno, yo soy así, estoy cómoda con mi cuerpo, y la verdad que está bueno eso, y pensar que, bueno, el objetivo es ser saludable, no tener un cuerpo igual a, la cara igual a, sino tiene que ver con sentirnos bien con nosotros mismos, sentirnos bien con nuestra vida, y a veces ese bienestar viene
conjunto de cosas, ¿no? Que la alimentación es una parte también, ¿no? Porque esto de recuperar la capacidad de disfrutar la comida, en el momento que estamos comiendo, saber que estamos eligiendo, que no hay alguien que de afuera me dice, no podés comer nada de esto, sino que yo elijo conscientemente porque sé lo que me hace bien. Y acá, bueno, yo como nutricionista aplico mis conocimientos específicos de la nutrición y de los alimentos con mindfulness. Y justamente esa combinación hace que no me gusta dar un plan rígido, yo no doy una dieta, yo enseño a poder elegir mejor y a poder comer de una manera que uno encuentre más satisfacción sin necesidad de desbordarse en la cantidad. Porque el saber que no lo tenés prohibido, que lo vas a poder comer, pero aquello que no te hace bien, que es súper denso en calorías y en energía y con pocos nutrientes, obviamente tenelo para algo de placer de vez en cuando, no como base de tu alimentación diaria. ¿Sí? Mariana, yo pensaba, a mí me interesa que las personas que se están uniendo hagan preguntas, porque me han llegado preguntas por las cuales yo decidí también arrancar con este tema. Muchas madres preocupadas, con chicas por ahí más chicas, 12, púberes o adolescentes jóvenes, preocupadas qué signos ellas tienen que observar para preocuparse o para hacer una consulta con una psicóloga o con una nutricionista. ¿Cuándo alertarse? ¿Cuándo no? Eh, Hay muchas preguntas en relación a eso, ¿no? Sí. No nos vamos a meter hoy con el tema de la anorexia y la bulimia, porque esas ya son patologías que por ahí da para otro encuentro, pero sí cuestiones que las madres hoy dicen, bueno, la amiga no come nada, tiene ciertas cuestiones restrictivas, la vida gira alrededor de lo que come y no lo que no come. ¿Cuándo decirle a mi hija que la amiga está en problemas? ¿Cuándo no? ¿Cuándo mi hija por ahí también está entrando en una situación extrema que tengo que hacer una consulta? ¿Qué nos dirías de eso, Mariana? Mira, yo creo que siempre hay que estar atentos, ¿no? Especialmente cuando empezamos a notar ciertas conductas restrictivas. Conductas restrictivas o conductas de sobreconsumo excesivo como para tapar emociones. También el que esconde, ¿no? El comer escondidas, el llevarse la comida al cuarto. Bueno, con los adolescentes pasa mucho por el espejo de lo que ven en amistades, ¿no? Es típico que, bueno, pacientes que de golpe se hacen todos vegetarianos a los 12, 13 años, pero tal vez algunos es porque realmente es una decisión y tiene que ver con una elección de una pauta alimentaria, pero a veces se utiliza como excusa de restricción. Entonces, bueno, observar todas estas cosas, tener en cuenta, digamos, a veces es en la misma casa donde se crean condiciones para algún tipo de desorden alimentario, ¿no? Porque los padres sin querer hablamos permanentemente de comida y no, yo no como esto, no como el otro, no te comas esto. A veces la presión excesiva tampoco está buena. La restricción por restricción y por la prohibición de ciertas cosas como nunca tenés que comer esto, tampoco está buena. Sino fomentar en los chicos la capacidad de saber qué está bueno, qué cosas son buenas para la salud, para estar bien, para crecer. Yo en los adolescentes, preadolescentes que me toca, yo hablo mucho del crecimiento, hablo mucho bueno, crecer en altura, desarrollarse, porque, bueno, quieren crecer. Entonces, como la alimentación saludable es para crecer. Si no te alimentas saludablemente, el crecimiento se puede detener, ¿sí? Puede tener. Entonces, y puede haber déficit de un montón de nutrientes que pueden afectar no solo el desarrollo físico, sino el desarrollo mental. Entonces, pero los signos de alarma pueden ser esos que te mencionaba, ¿sí? También la retracción, los adolescentes se encierran en el cuarto, sabemos que son como solitarios, que les gusta estar entre sus pares y no con los adultos, pero el diálogo es importantísimo.
para detectar qué está sucediendo, ¿sí? Y a veces una cosa que bueno, me ha pasado de escuchar de pacientes jóvenes que han pasado por situaciones de trastornos en la adolescencia, es decir, lo peor que me podían decir era qué flaca estás, porque Qué eso bien que estás. me Claro. inspiraba a, no, entonces antes era gorda, entonces tengo que seguir restringiendo. Entonces, ojo con las palabras que decimos, ¿sí? Porque pueden desencadenar otro tipo de cosas, ¿sí? Sí, sí, es fundamental, ¿no? Porque a veces, sobre todo porque yo veo diferentes generaciones, ¿no? Las generaciones de la época nuestra, el tema de los cuerpos y de los ideales creo que eran todavía más fuertes que en esta época. Pero yo digo, los adolescentes de antes somos los adultos de hoy, que somos los que Sí, educamos a los futuros niños, ¿no? Futuros adolescentes. Nosotros, a nuestra edad, sobre todo las mujeres, en general tenemos ciertas cuestiones muy incorporadas que las bajamos a nuestros hijos muchas veces sin conciencia de lo que esto puede generar, ¿no? Entonces digo, no solo observar a los hijos, sino observarnos nosotras como madres y nosotros como padres, ¿no? Los mensajes que damos, dónde ponemos sí, el foco. porque somos modelos también. Mm. Y bueno, ahí estaba leyendo algunos de los comentarios en el chat. Pero en Ay, no me realidad estoy todas... leyendo ningún comentario, así que si vos los Bueno, lees, ahí son sí. malos, Mariana, eh, porque a mí no me aparecen. lo que en realidad lo que sucede es que con toda esta pandemia, que fue tremenda, o sea, la consecuencia fue, en la mayoría de las personas hubo un cambio en la actitud frente a la comida. Estábamos encerrados acá, no teníamos nada que hacer, con angustia, ¿qué fuente de placer tenemos? Ir a la heladera y comer. Y esto pasó a todos los niveles, adultos, niños, los chicos mucho porque también sufrieron angustia, depresión, aburrimiento. ¿Y qué hago ante aburrimiento? Voy y busco comida. Los grandes hacemos breaks de trabajo para ir a la heladera, ¿sí? Y buscar Sí. algo. El aburrimiento es un tema en las adicciones, porque en general lo que yo suelo trabajar mucho y lo que yo también veo en las consultas es la salud, ¿no? Según la OMS, también tiene que ver con la capacidad de poder estar solos con uno mismo. Y el Exactamente. aburrimiento justamente es la incapacidad de poder estar solo con uno. Entonces, lo que también uno tiene que poder trabajar con los jóvenes es la posibilidad de poder estar solo sin aburrirse. Por eso me parece que una de las maneras también de hacer prevención es trabajar en todo lo que tiene que ver con la creatividad, ¿no? Sí, Eh, porque muchas veces uno habla de este tipo de temas que tienen que ver con las patologías del vacío, esta sensación sí, de, vos decías, bueno, ¿qué viene a llenar, ¿no? El exceso de claro. comida o el exceso de consumo de otras sustancias? En general viene a llenar un vacío de diferentes maneras, no podemos generalizar porque cada persona es singular, pero sí lo que podemos generalizar es que una vida saludable tiene que ver con la capacidad de poder estar solos con uno mismo, ¿no? Entonces, Bueno, me vos parece sabés que que en el budismo se habla de que uno tiene que tener también un vacío, un espacio. Ese vacío es importante. Si nosotros pensamos que nuestros átomos que componen cada micropartícula de la materia de las personas, del cuerpo humano, de todo lo que es la vida, son un 1% de partícula energética y un 99% de vacío. El vacío lo necesitamos, es parte de la vida. Así como cuando llenamos los pulmones al respirar, después los vaciamos al exhalar. Entonces, es parte de la vida. Entre latido y latido hay un espacio vacío. Es contracción, relajación. exacto. Esto es parte de la vida. Y inclusive, muchas veces, cuando estamos rumiando pensamientos, ¿no? Que nuestra cabeza está full con un pensamiento detrás de otro, no tenemos espacio, ese vacío de la relajación, de hacer Vos sabés, Mariana, una que oración, y ahí una, surgen cosas. vos sabés que
y por ahí ahora también vamos a la pregunta de cómo son los tratamientos, ¿no? En adicciones, a sustancias que fundamentalmente, y alcohol, que fundamentalmente a lo que yo me dedico, hacemos mucho trabajo grupal, ¿no? Apostamos a los trabajos en grupo. Yo coordino aparte un espacio de meditación. Y lo que veo cada vez más, y esto se ve, y ahora que vos me estás hablando de esto del budismo, toma sentido, es que cuando uno le propone al paciente o a la persona que inhale y exhale y que habite el vacío de la última instancia, ¿no? Inhalar, retención, Sí, exhalar, el último paso, no lo toleran. No lo sí, toleran porque empiezan a generar unas sensaciones de ansiedad enorme. Esa ansiedad es con lo que hay que poder trabajar y exacto. poder tolerar esa instancia, ¿no? Sí. Y respecto a la comida, yo siempre les digo a mis pacientes, el sistema digestivo que empieza en la boca, ¿sí? Recorre todo nuestro tubo digestivo, recorre todo nuestro cuerpo. Necesita periodos de descanso, de recuperación. Si nosotros estamos comiendo permanentemente, comiendo y tomando, nunca lo dejamos descansar. Así como nuestra mente necesita periodos de descanso, cada uno de nuestros órganos también. Entonces, y esa tolerancia, lo que vos decís, con la comida es típico, que tal vez no pasaba hace 40, 50 años, cuando, cuando no había tal disponibilidad de alimentos, donde teníamos un delivery, ahora tenemos un delivery, no querés ni salir de tu casa, puedes comer tranquilamente llamando por teléfono o con la aplicación. Eh, y entonces esa disponibilidad permanente de alimentos hace que todavía nos hayamos acostumbrado más a no tolerar periodos sin comer. Es como que Vos, nos falta algo. vos sabés, Mariana, que estás tocando un punto que también los profesionales lo vemos mucho y por eso insisto en bajarlo al público en general, ¿no? Que no quede toda la información siempre en los especialistas, sino que la gente común tenga acceso, que tiene que ver con tolerar la espera, ¿no? Sí, Hoy eh, la tolerancia a la frustración y la tolerancia a esperar, por ejemplo, cuando uno tiene un impulso, el impulso, si uno en el momento, es lo que uno llama el impulso y la acción. Si uno frente al impulso, no sé, de ir a agarrar un cigarrillo o de ir a comer una torta o lo que sea, abre un espacio, un intervalo, una pausa entre el impulso y el ir en búsqueda de, es lo que uno llama el impulso y la acción, esa brecha, si uno la puede esperar, el deseo desaparece, el impulso desaparece. Entonces, uno debería poder trabajar y decirle a las personas que sufren esta situación de impulso-acción, de bancarse, como dice yo, que bueno, bancate esperar, contá hasta 20, llamá a un amigo, cambia de canal, digo, el sí, cerebro. Ese momento, después la ansiedad baja, y esto está comprobado a nivel de neurociencia. No nos totalmente. vamos a meter ahí porque es más científico, pero Sí, sí, si uno le puede decir a la persona, las personas que tienen adicción a las compras, por ejemplo, ¿no? Uno va a un local, quiere todo. Si uno le puede decir, bueno, decir, vuelvo mañana, probablemente al otro día el deseo ya no esté. claro. Yo Es que digo, tolerar, pero, sí. nuestros deseos van cambiando permanentemente, o sea, a lo largo del día tenemos deseos, uy, cómo me gustaría irme de vacaciones a tal lado, uy, cómo me gustaría comer un pedazo de torta, cómo me gustaría, o sea, tenemos permanentes deseos todo el tiempo. Si los estuviéramos satisfaciendo, diciendo que sí a cada uno de esos deseos, seríamos totalmente esclavos, o sea, no podríamos hacer nada más que cumplir con cada uno de esos deseos. Entonces, en realidad, y los pensamientos de deseo son construcciones mentales también. O sea, yo pienso, no quiero comer lemon pie, por ejemplo. Se me ocurre eso y se me clavó la idea del lemon pie y entonces estoy permanentemente pensando en eso. Pero tal vez surge, me llama alguien y me olvidé del lemon pie. Ya pasó. Y es como vos decís, eh, los deseos los podemos ver como con la metáfora de una ola, ¿no? Y el surfer que está en la cresta de la ola va, digamos, subiendo, llega a su máxima intensidad y después cae. Entonces, si nosotros esperamos lo suficiente, porque siempre sucede eso, siempre va a caer si esperamos lo suficiente. Entonces es estar, permanecer, aceptar.
bueno, estoy teniendo este deseo, pero sé que va a bajar. Espero, respiro, yo digo, bueno, hacer 3 respiraciones lentas, profundas, conectate con lo que tu cuerpo está necesitando en este momento, que tal vez no es específicamente una torta, sino es hablar con alguien, compañía, alguien que me conforte, que tiene que ver con otras necesidades. Nada más que, bueno, nos acostumbramos a todo canalizarlo a través de la comida. Mariana, y tengo una pregunta que surgió del público. Si una mamá, la hija le cuenta a una madre que una amiguita está sin comer, que está muy pendiente de la balanza, empieza a bajar de peso, porque también hay algo que es la negación. Hay padres que lo niegan, pero no por Sí. maldad, sino por resistencia, por dolor, por angustia, ¿no? A veces uno prefiere no ver. ¿Qué debería hacer esa nena? ¿Qué debería hacer ese padre que su hija le está comentando que una amiga cree que está en riesgo? ¿Cómo le dirías vos a esa? Mira, yo me ha pasado, digamos, me ha pasado en concreto con mi hija, una amiga de mi hija, y yo lo que le dije es, mirá, está bueno que vos la ayudes, la aconsejes, pero si es chica, necesita hablar con sus papás también. Necesita, si no es con sus papás, con la tía de confianza, con algún adulto que la pueda ayudar. Porque si es chica, tal vez no tiene los recursos como para salir sola de esa situación y no puede estar sola. Alguien la tiene que ayudar. Sí, vos sabés que esto nosotros cuando hablamos de prevención y hacemos prevención en las escuelas, siempre los chicos nos dicen, bueno, pero no lo voy a mandar al frente, no voy a ser buchona, Claro. con respecto por ahí al consumo de otras sustancias, ¿no? Pero también acá entra el tema de la alimentación. A veces creen que es mandar al frente al amigo. Y me parece que Sí, este es un tip o un dato importante para que los padres puedan transmitirle a sus hijos, que en realidad no es mandar al frente al amigo, sino que al contrario, es acercarle las posibilidades de que los padres tomen conciencia y puedan por lo menos empezar a observar si es necesario pedir ayuda o no a un profesional, pero sí estar más atentos. Entonces, poder decirle a ese joven que está ayudando a su amigo, no lo está mandando al frente. Uno habla de un amor, de un cuidado hacia este amigo, digamos, ¿no? Y claro. también poder decirle a los padres que no existe tal fenómeno contagio, porque también hay un mito en relación a Ajá. esto, ¿no? Que a veces las madres dicen, ay, no, no quiero que esté con esta amiga porque esta amiga ahora está con un tema de trastorno de alimentación, tengo miedo que mi hija se contagie. Me parece que esto también es un punto interesante, ¿no? Porque hay todos unos mitos y prejuicios y discriminación que a veces sucede porque uno, bueno, tiene miedo, quiere cuidar a su hijo, pero por ahí también bajar esta información. No es fácil, no es que cualquiera va a generar una patología alimentaria, ¿sí? Eh, Digo, ¿no? Como bajar un poco estos temores. Sí, sí, y es cierto, hay como, es como que todo se va al extremo, ¿no? O sea, pensamos que, bueno, si no puedo parar de comer, que me pasa ciertos alimentos, entonces ya creo que tengo adicción a la comida, ya creo que, bueno, a mi alrededor a alguien le va a pasar lo mismo. Y en realidad no. Lo más general que sucede es como una relación disfuncional que puede tener que ver con años de intentar ciertas dietas, con como algún tema con nuestro propio cuerpo, que buscamos ideales. Y bueno, tiene que ver con eso, con sanar. A mí me gusta utilizar la palabra de autocuidado como una manera de generar las condiciones para uno sentirse bien, estar bien, más allá de un número en la balanza, ¿sí? Tiene que ver con un montón de otras cosas que Con un, influyen en la vida, con un ¿sí? cuidado integral, ¿no? Uno dice Exactamente. que uno es un ser biopsicosocial, ¿no? Donde está Y todo sí, integrado. Y yo también agrego lo espiritual cada vez más. El mindfulness vos lo nombrás bien, eh, que hoy suena mejor porque hay correspondencias científicas con el tema de las claro. neurociencias, pero viene del budismo. Y el budismo no desde un lugar de la religión, sino un lugar de la espiritualidad, de la conexión con uno mismo, ¿no? Sí, de las cosas más humanas, ¿no? Que digamos las mismas cosas que pasaban hace 2500 años a los seres humanos,
nos siguen pasando ahora. Y nosotros creemos que es todo nuevo. Y en realidad hay cosas universales que trascienden, que van más allá de lo religioso, Exacto. que tiene que ver más como algo filosófico, si querés, y que es esta necesidad del ser humano de salir del sufrimiento, ¿no? Pero el sufrimiento, ¿sabes qué? Cosas en la vida nos pasan. Ahora, lo importante es qué hacemos con eso, ¿Qué hacemos ¿sí? con eso? Y yo, digamos, una de las cosas que siempre digo, o es la manera de presentarme siempre en las redes, es, yo llamo el camino de la vida, ¿no? Y el camino cuando uno inicia un tratamiento, el camino de retorno a uno mismo. Y me parece que las técnicas del mindfulness, de la plena conciencia, del autoconocimiento, de la autorregulación, de cómo transitar el aburrimiento, cómo empezar a disfrutar la posibilidad de estar solo con uno mismo y no buscar en sustancias calmar un agujero, una angustia, un vacío. Todo eso tiene que ver, cuando yo hablo de lo espiritual, hablo de eso en realidad. Hablo Claro. de estar empoderándonos con nosotros mismos y poder valorarnos, ¿no? Porque todas las conductas en extremo son tóxicas, por más que sea comida, la comida en exceso es tóxica. Entonces, en función de poder sentir que nosotros nos cuidamos, ¿no? Y para eso tenemos que tener una plena conexión con uno mismo. Y este es el trabajo que creo que fundamentalmente vos haces, Mariana, promoviendo en tu Sí. enfoque, ¿no? El enfoque Mira, de... está en la definición de mindfulness. Mindfulness es llevar la atención y la conciencia al momento presente, sin juicios, sin críticas. Y todo este concepto de estar, si estás comiendo, comés, te conectás con el sabor, con la textura del alimento, lo disfrutás. De esta manera tu conexión intestino-cerebro empieza a enviar señales. Podés darte cuenta cuándo es suficiente, sentir la saciedad, podés darte cuenta de cómo disfrutás ese alimento. Y entonces ya empieza a cambiar la relación con la comida. Deja de ser digamos, el tapaparches de todo tipo, emocionales, físicos, para convertirse en algo que nutre, en algo que hace bien, ¿sí? Y que los alimentos, la verdad es que no son malos en sí mismos. Pueden ser alimentos que nos hacen bien, obviamente, la alimentación saludable a base de frutas, verduras, carne, huevo, Ya lo que todo el podamos mundo conseguir eso de la naturaleza, sabemos, claro. claro. Y, digamos, eso nos nutre, lo que necesita el cuerpo, pero Bueno, también el sabor nos nutre nuestros centros de placer cerebral también, ¿no? claro. Vos sabés que dijiste algo que es una definición. Dijiste, lo importante, digo, hago como una traducción también, ¿no? Lo Dale. importante no es la sustancia, o sea, el alimento, el alcohol, la marihuana, lo que sea, las compras. Lo que hace que algo sea una adicción o no es la relación que la persona tiene Exacto. con eso. Si uno tiene una relación de dependencia extrema, de apego, ahí es donde uno puede empezar a definir que hay una adicción. Cuando la vida empieza a girar alrededor de eso, cuando la cabeza está un porcentaje altísimo puesta en qué voy a comer, qué no voy a comer, en este caso que estamos hablando de alimentación. Ahí es donde uno habla de una adicción. Todo lo demás son desregulaciones, desequilibrios, ¿no? Que no quiere decir que uno no tenga que consultar o que uno tenga que estar más atento, ¿no? Claro. Pero para diferenciar un poco. Ahora, Mariana, yo creo que me gustaría ir cerrando. No sé si hay más preguntas. Acá alguien pregunta, ¿los dulces que nos provocan no podemos, que los provocan que no podemos parar como el alcohol? Preguntan. Sí, un poquito Sí, lo dijiste. en realidad, claro, porque bueno, como decíamos, hay ciertos componentes de los alimentos, especialmente la combinación de azúcar, sal y grasas, que son extremadamente adictivos. Y eso, por ahí, si los encontramos juntos en un alimento, ¿sí? Como los alimentos procesados, nos generan, se activan áreas del cerebro que tienen que ver con la adicción a sustancias también. En la naturaleza no están, si como una manzana no tiene estas combinaciones así tan fuertes como en los alimentos diseñados, ¿sí? Mariana, acá Roxana
pregunta. En línea con el tema de la conexión intestino-cerebro, es muy interesante el tema de los parásitos y cómo condicionan el acercamiento a la comida y a la calidad de la comida. ¿De esto podés decir algo? Sí, los parásitos bueno, los parásitos que pueden suceder que habiten en el intestino, sí generan como un deseo de comer más, porque en realidad el parásito se está comiendo parte de los nutrientes que ingerimos. Entonces es nuestro cuerpo que pide más, ¿sí? Es una necesidad fisiológica para compensar lo que esos parásitos nos están sacando, ¿sí? Obviamente hay que hacer un tratamiento rápidamente para que esos parásitos desaparezcan, ¿no? Claro, supongo que hay determinado tipo de alimentación que favorecen que el sistema digestivo habiten parásitos, digamos, a favor de nuestro, ¿no? Poder No, crecer en la realidad no. microbiótica o la flora, supongo que Claro, la pregunta no, va más por ahí. los Sí. parásitos no deberían existir en nuestro intestino en una manera normal. Puede haber una parasitosis, porque bueno, es común, a veces en los chicos se da bastante frecuentemente, y hay que tratar con antiparasitarios, y ya está. La microbiota tiene que ver con los microorganismos que habitan nuestro intestino, y que tiene que ser también una microbiota saludable, porque producen muchas cosas, hasta producen vitaminas, y necesitamos para una mejor absorción de nutrientes una microbiota saludable, ¿sí? Otra pregunta, bueno, ya estamos cerrando, pero dice, ¿la depresión tiene relación directa con la alimentación? Sí, en realidad puede haber, por una situación de depresión, que hay personas que se sobrealimentan, comen de más, como una manera de canalizar esa angustia interior que tienen, porque bueno, tienen el hábito ya de toda la vida de calmarse con comida. Pero hay otras personas que ante una situación de depresión sienten como que se les cierra el estómago y dejan de comer. O sea, puede ir para un lado o puede ir para el otro según los hábitos de cada persona. Sí. Y yo pensaba también que hay antidepresivos naturales, ¿no? Por supuesto hay medicación para la depresión, pero también hay medicación natural para la depresión. Y Sí, el tipo de alimento es fundamental. Hay alimentos que generan, ¿no? Más, a nivel más de las endorfinas, una sensación más claro. placentera para el cerebro, y hay otros alimentos que no. Como Pero los decimos, uno es que... un ser integral, ¿no? En donde Uh-huh. cuando uno está con una patología depresiva, tratamos de trabajar, aparte del proceso terapéutico, ¿no? Tratamos de trabajar que tenga una buena alimentación, que tenga una buena actividad física, que haga algo en relación a la creatividad o al arte, ¿no? Que tenga una vida social placentera. Son muchísimos factores, porque uno realmente es un ser integral, que hacen que uno pueda trabajar cuando hay una patología con un diagnóstico de depresión, ¿no? Y la Claro, alimentación es fundamental. totalmente. Ahí Bueno, estaba leyendo que, bueno, la necesidad de dulce, a veces después de cenar, que es típico, y no sé por qué se da más en lo que yo veo en el consultorio, se da más en las mujeres, las mujeres. pero sí, eso de buscar el chocolatito después de cenar, es algo que tiene que ver con un hábito también. Hay una necesidad de dulce que tiene que ver con las hormonas, que está relacionado con el ciclo menstrual, ¿no? Como en la ovulación. Es normal, nuestras hormonas nos piden dulce, En la y, menopausia también. y en la menopausia sentimos también, porque hay todo un cambio hormonal. Lo que no quiere decir que cada cosa que sintamos tengamos que ir digamos, buscar eso, Satisfacerla. ¿sí? Satisfacer cada deseo, ¿sí? Siempre pensemos que entre, como decías vos antes, ¿no? Entre un estímulo, un disparador y la acción que hacemos, hay algo en el medio. Y ese algo en el medio tiene que ser un espacio que nos dé la posibilidad de elegir, bueno, a ver qué es mejor para mí. Y ese espacio, yo digo, bueno, mindfulness la metemos ahí en el medio. ¿Y cómo? Me conecto con qué siento, qué me pasa en este momento, respiro y ahí decido.
¿sí? Y eso puede ser frente a la comida y frente a cualquier sustancia adictiva también. Mariana, yo quiero ya que vayamos cerrando, me pareció que por ser la primer charla estuvo súper interesante, te agradezco un montón. Mi intención justamente es esta, es coordinar charlas que llamo charlas que nos acercan, temas que nos preocupan a la gente en general, como abrir las consultas de los consultorios al público en general. Eh, y para cerrar, y después te voy a hacer cerrar a vos, eh, tomo esto último que dijiste, ¿no? La libertad de elegir. Yo creo que la adicción justamente es esto, cuando uno pierde la libertad de elegir. Entonces hay que trabajar con la libertad de poder elegir. Y para eso, una de las herramientas interesantísimas es el mindfulness, hay otras, pero es abrir un intervalo entre el impulso, que es la necesidad de ir en búsqueda de algo, y la acción, que es concretarlo. Ese espacio, esa brecha, ese momento de pausa es en donde nosotros podemos trabajar. Con mindfulness, con que llamen a alguien, con que cambien la cabeza de, yo antes decía Sí, cambiar de canal de la tele, ya eso de sí, cambiar sí. de canal, Cambiar el chip. cambiar el chip, poner el foco en otro lado, buscar algo que también dé placer, por ejemplo, la música, el arte, el dibujo, cada uno encontrará por dónde. Pero cada vez más necesitamos poder dar herramientas para poder hacer con la libertad algo que no sea una conducta autoagresiva, sino que tenga que ver justamente con la libertad de poder estar mejor, ¿no? Así que te agradezco muchísimo. ¿Querés decir una palabra de cierre? Sí, no, gracias André por invitarme a esta charla, la verdad genial, me encanta compartir estas cosas, así que bueno, quedaremos para una próxima más adelante. Quedaremos ahí. Gracias a todos los que se conectaron ahora. Gracias a todos y bueno, espero verlos en el próximo vivo, que el próximo vivo, ya les voy anticipando, vamos a tocar el tema de la ludopatía, todo lo que tiene que ver con los juegos, juegos online, juegos del casino, bueno, todo lo que tiene que ver con adicciones al juego. Así que muchísimas gracias y bueno, nos vemos pronto. En 15 días vuelvo a repetir el vivo en este horario por ahora. Ya se van a ir enterando por las redes sociales. Un abrazo a todos. Gracias, Chao. gracias André.